Naruto Uzumaki regresando de su viaje a Occidente 157, 169. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 157. Las palabras de Tsunade fueron muy claras. Incluso si la otra parte intentara usar a su maestro como escudo, ella no se retractaría de su postura. Lo correcto es correcto, y lo incorrecto es incorrecto. Cometieron un error en aquel entonces, y ella jamás cambiaría de opinión. Danzo Shimura la miró fijamente y dijo: muy bien, Tsunade, tienes un gran coraje. Nunca pensé que fueras así. Sin embargo, espero que puedas usar ese coraje para el bien de la aldea. No se preocupe, Danzo, señor, todo lo que hago es por el bien de la aldea. En cuanto a ustedes, todos ustedes, espero que no olviden sus intenciones originales como ninjas de Konoha. Tsunade no se acobardó verbalmente. Como él estaba siendo sarcástico, ella replicó con sarcasmo de inmediato. Ni siquiera Tsunade se había dado cuenta de que poseía tanta fuerza para argumentar. ¿Era ese su talento? No se preocupe, lo haremos, dijo Danzo. Los ancianos hemos dedicado nuestras vidas a servir a la aldea. Por la aldea, lo daríamos todo, incluso nuestras vidas. Así que, Hokage-sama, decida usted. ¿Qué necesita que hagamos en esta situación? ¿Nos arrodillamos ante todo el mundo ninja, o nos cortamos los brazos y aguantamos sus palizas e insultos? ¿O incluso nos suicidamos para dar una explicación al ya exterminado clan Uchiha? Apoyaremos incondicionalmente cualquier decisión que tome. Vamos, Hokage-sama, tome usted las riendas. Dijo Danzo, con aire de indignación justificada, como si realmente pudiera sacrificar su vida por el futuro de la aldea. En ese momento, Tsunade no podía ignorar que estaba usando esto como una artimaña, poniéndose deliberadamente en desventaja. Hablaba como si fuera increíblemente leal a la aldea, dispuesto incluso a sacrificar su vida, pero en realidad, estaba usando esas palabras para presionarla. Si ella aceptara sus términos, independientemente de si él realmente los cumpliría, el mero hecho de que se corriera la voz de que los miembros supervivientes del clan Uchiha buscarían venganza contra Konoha, y que el Hokage no solo no protegería a su propio ninja, sino que también entregaría voluntariamente a un miembro meritorio de la aldea para ser masacrado. La protesta pública resultante probablemente la abrumaría, obligándola a renunciar como Hokage en el acto. Protegerlo significaría unir a toda la aldea contra Sasuke, esencialmente convirtiéndose en su cómplice. Sin embargo, no protegerlo significaría enfrentar una inmensa presión de los aldeanos, potencialmente incluso perdiendo su puesto de Hokage. Este era el plan calculado de Shimura Danzo. Sin embargo, Tsunade lo había previsto. Inicialmente, no había tenido la intención de enviar a estos tres lejos. Desde cualquier perspectiva, era un esfuerzo imposible. Eso no será necesario, Lord Danzo. Después de todo, son los héroes de la aldea. No me importan las decisiones pasadas de la aldea, pero al menos bajo mi mando, no harían algo como descartar a alguien después de que haya cumplido su propósito. Tsunade recuperó la compostura y dijo lentamente. Sin embargo, de igual manera, no quiero que la aldea sufra ningún daño por sus acciones. En cualquier caso, Uchiha Sasuke es una fuerza formidable. Si la aldea pudiera reclutarlo, aumentaría enormemente su fuerza. Por lo tanto, mi decisión es que la aldea no intervendrá en este asunto. Ya que ustedes causaron esto, deberían encargarse ustedes mismos. Danzo entrecerró los ojos y dijo, ¿quieres decir y? Así es, quiero decir, como Sasuke y su hermano, ustedes dos deberían luchar. Así, gane o pierda, no causará ninguna pérdida a la aldea. Capítulo 158. Discusión. Finalmente, Tsunade reveló su propósito. No había tenido la intención de entregar a estos tres directamente. Después de todo, habían hecho contribuciones significativas a Konoha, y no podía obligarse a descartarlos después de que hubieran cumplido su propósito. En el fondo, no quería debilitar la fuerza de combate de Konoha por su culpa, especialmente porque también albergaba la idea de reclutar a Sasuke. Fue precisamente por esta razón que hizo este plan. Al definir este asunto como un rencor personal, el Hokage no necesitaría intervenir. Esta también era una oportunidad que le estaba dando a Sasuke. ¿No quería venganza? Perfecto. Ella expulsaría a esta gente. Si la fuerza de Sasuke era realmente tan grande como afirmaba Kakashi, podría eliminarlos naturalmente. Y si Sasuke no era tan fuerte, entonces ser asesinado por ellos no sería una lástima.
Danzo Shimura miró a Tsunade con un brillo significativo en los ojos y dijo. Entonces eso es lo que planeaba, Okage-sama. Tsunade no se echó atrás, pero dijo. Señor Danzo, debe admitir que esta es la mejor decisión ahora mismo. Además, con la fuerza combinada de ustedes, lidiar con ese simple mocoso Uchiha no debería ser un problema, ¿verdad? No hay problema, por supuesto, no hay problema. Danzo Shimura se levantó y, junto con sus dos antiguos compañeros, hizo una reverencia a Tsunade, diciendo. Entonces, gracias de antemano, Okage-sama. Al menos no nos entregó y nos dejó rendirnos. Nos dio la oportunidad de contraatacar. Bueno, entonces nos vamos. Después de todo, esto afecta nuestras vidas, así que debemos manejarlo con cuidado. Dicho esto, el grupo se alejó. Tsunade, naturalmente, percibió el sarcasmo en sus palabras, pero no le importó demasiado. Si las palabras pudieran herir, los ninjas no necesitarían entrenarse arduamente en ninjutsu. Todos podrían simplemente perfeccionar sus habilidades verbales. Por cierto, aunque sé que los asistentes del Hokage no harían eso, aún así debo recordárselo. Quizás hayan creado algún tipo de fuerza en secreto dentro de la aldea, pero no quiero que nadie más de la aldea se vea involucrado en este incidente. Por lo tanto, mientras tanto, enviaré a los Anbu de la aldea para protegerlos y asegurarme de que nadie más se involucre. ¿Están seguros, maestros? Tsunade, bastardo, mi tocado Omura estaba a punto de gritar cuando Shimura Danzo lo detuvo, diciendo. No hay problema, Okage-sama, te garantizo que los únicos que lucharemos contra Uchiha Sasuke seremos nosotros tres. No nos subestimes a los tres. Después de todo, somos ninjas que participamos en varias guerras mundiales shinobi. Lidiar con un mocoso no es ningún problema. Con eso, el grupo, liderado por Danzo, salió del despacho del Hokage sin mirar atrás. Tsunade los observó irse, nada aliviada, pero frunció aún más el ceño. ¿Tan confiada? Aunque se había contenido al mencionar la fuerza de Sasuke, el hecho de que hubiera matado a Itachi era innegable. Claramente, la fuerza de Sasuke superaba a la de Itachi. Sin embargo, el hecho de que Shimura Danzo se mantuviera tan confiado en estas circunstancias la hizo sospechar que podría tener alguna carta de triunfo desconocida. Puede que estas personas fueran excepcionalmente fuertes en aquel entonces, pero ahora eran tan viejos. Ni siquiera su maestro pudo escapar de los estragos del tiempo. ¿Cómo podrían ser diferentes? Se dio una palmada en la frente y descartó el asunto. Dado que la decisión ya estaba tomada, no tenía sentido darle más vueltas. Ya le había dado su oportunidad. En cuanto a cómo se desarrollarían las cosas, solo observaría. Tras salir del despacho del Hokage, Shimura Danzo y sus compañeros no se separaron. En cambio, fueron al territorio del clan Shimura y entraron en una habitación secreta de la casa de Shimura Danzo. Danzo, ¿en qué estabas pensando al acceder a la petición de esa niñita Tsunade? ¿Qué derecho tiene ese Uchiha Sasuke a pelear conmigo? Mi tocado Omura apenas se había sentado cuando habló con considerable insatisfacción. Menudo chiste. Habiendo estado en la cima del poder de Konoha durante años, estaba acostumbrado a una vida de lujo. Hacía años que no recibía entrenamiento ninja, y su fuerza era menos de una décima parte de la que tenía en su mejor momento. Y mucho menos enfrentarse a Uchiha Sasuke, quien había derrotado a Uchiha Itachi, probablemente no podría vencer ni a un chunin común de la aldea. Además, incluso si pudiera ganar, no quería pelear con él. ¿Qué era su estatus comparado con el de Sasuke? Una pelea entre ellos sería como un rey luchando contra un mendigo. Cualquier daño que sufriera sería su pérdida. Utatane Koharu asintió, claramente de acuerdo con las palabras de mi tocado Omura. Dicho sin rodeos, estas personas se han distanciado por completo de la gente común, creyendo que sus vidas son mucho más valiosas que las de la gente común, y que ponerlas en peligro es un acto imperdonable. Shimura Danzo miró a sus dos viejos amigos con desdén. Aunque también valoraba su propia vida, estaba dispuesto a correr riesgos si era necesario. Tenía objetivos y metas claras en la vida, así que, a diferencia de sus dos viejos amigos, que ya vivían una vida de lujo, no había reducido su entrenamiento ninja. De hecho, usaba todos los medios para mejorar su fuerza. Por lo tanto, aunque tenía aproximadamente la misma edad que los dos anteriores, e incluso tenía más heridas en el campo de batalla, podía matarlos fácilmente si quería. Tenía mucha confianza en su lucha contra Uchiha Sasuke, y también era algo necesario. ¿Aún no has descubierto las intenciones de Tsunade? Está cansada de que luchemos por el poder con ella todos estos años, así que aprovecha esta oportunidad para aniquilarnos a todos de golpe, dijo Danzo.
Maldita sea, ¿cómo pudo pensar así? No le hemos delegado autoridad en todos estos años porque acaba de convertirse en Hokage, y temíamos que no la conociera y causara problemas. Por eso la hemos estado ayudando a compartir la carga. Y ahora, en lugar de estar agradecida, ¿se queja de nosotros? ¡Qué ingrata! Exclamó Koharu Utatane con fiereza, como si esa fuera la razón por la que no estaban dispuestos a delegar autoridad. Capítulo 159. Los planes de Danzo. En esencia, estos tres ancianos estaban extremadamente ávidos de poder, pero sus motivos para esta lujuria diferían. En resumen, Mitokado Omura y Utatane Koharu eran similares. Habiendo ocupado altos cargos durante muchos años, tenían una dependencia instintiva del poder. Puede que no necesariamente desearan la expansión de su poder, pero cualquiera que intentara apoderarse de él se enfrentaría a su más feroz resistencia. Shimura Danzo, sin embargo, era diferente. Tenía una pasión casi obsesiva por el poder, aferrándose firmemente a cualquier autoridad e irrenuente a renunciar a ella en lo más mínimo. Cualquiera que intentara arrebatarle el poder era considerado un enemigo mortal, ni siquiera el Hokage. Esto lleva a la posibilidad de que pudiera hacer cosas más extremas al tratar los asuntos, tal como lo hizo en Root, o la razón por la que aceptó el desafío de Tsunade esta vez. Koharu, cálmate. Esto podría no ser malo para nosotros. Ambos se volvieron hacia Shimura Danzo y preguntaron. Danzo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede ser bueno? Claro que sí. Dijo Danzo con seguridad. Tsunade nos ha menospreciado durante mucho tiempo y quiere deshacerse de nosotros cuanto antes para tomar el poder en Konoha. Podemos usar este incidente para arrebatarle el puesto de Hokage. Sus ojos brillaron y una fría sonrisa se dibujó en sus labios al decir. ¡Qué ridículo! Tsunade quiere obtener poder de nosotros a través de Sasuke, pero no se da cuenta de que también podemos usar esto para desafiarla y arrebatarle el poder. Mientras demostremos que su decisión fue completamente errónea y que Sasuke es una plaga en la aldea, podemos difundir en Konoha que nos tiene en la mira. Así, toda la aldea no le permitirá actuar arbitrariamente. Y entonces, como héroes que han salvado la aldea una vez más, podemos apoderarnos de su poder e incluso destronarla del puesto de Hokage. Eso sería perfectamente razonable. Ese era el plan de Danzo. Si no hubiera presentido con claridad la laguna en el plan de Tsunade, que podría aprovechar para derrocarla, no se habría molestado en aceptar sus condiciones. Con su poder actual en Konoha, le era imposible obligarlo a luchar contra Sasuke. Al oír esto, Mito y Omura intercambiaron miradas y preguntaron. Pero todo esto depende de que derrotemos a Sasuke delante de toda la aldea, ¿verdad? Danzo, aunque esa pequeña bestia aún es joven, su fuerza no debe subestimarse. Después de todo, derrotó a Uchiha Itachi, y todos sabemos que Uchiha Itachi poseía la fuerza de un Hokage. Pero nosotros. No terminó la frase, pero el significado era claro. ¿Merecían derrotarlo? Danzo se rió entre dientes y dijo. Menou, exageras un poco. ¿Cuántos años tiene ese Uchiha Sasuke? Puede que tenga talento, pero definitivamente no es rival para Uchiha Itachi. Conozco a Uchiha Itachi. Con su fuerza, no sería inferior a Sasuke, y mucho menos al Kage de las 5 grandes aldeas Shinobi. Sospecho que todo esto fue orquestado por Uchiha Itachi. Sentía un profundo afecto por su hermano menor, así que se dejó matar voluntariamente antes que hacerle daño. Esto también explica por qué Sasuke, sin adquirir ningún ninjutsu poderoso en Konoha ni entrenar con ningún ninja poderoso, logró obtener el poder para derrotar a Uchiha Itachi después de desaparecer durante 2 años. La razón de todo esto es que Itachi Uchiha se contuvo. Lo hizo a propósito. Al escuchar la explicación de Danzo, los dos, aunque aún albergaban algunas dudas, finalmente se sintieron algo aliviados. Koharu Utatane dijo con cierta emoción. Itachi Uchiha amaba tanto a su hermano menor que estaba dispuesto a morir a manos del enemigo para que su hermano pudiera vengarlo. Esto es realmente. Danzo asintió, pero tenía otra idea en mente. El enemigo murió deliberadamente a manos de su hermano, probablemente no solo para asegurar su venganza, sino también para despertar el legendario Mangekyou Sharingan en él. En otras palabras, Sasuke Uchiha podría haber despertado ya el Mangekyou Sharingan. Este también era su objetivo esta vez. El Mangekyou Sharingan de Sasuke era su posesión predestinada. Sin embargo, no hacía falta que se lo contara a sus dos viejos amigos. Danzo, aunque ese Uchiha Sasuke no sea tan fuerte, probablemente aún esté al nivel de Jonin. Pero ya somos mayores, y probablemente no tengamos la fuerza para luchar contra él, dijo Mitokado Omura con cierta torpeza.
Aunque se consideraba superior, era muy consciente de la diferencia de fuerza. Aunque Sasuke no fuera tan poderoso como imaginaban, seguía estando por encima de sus capacidades. No pasa nada, déjenmelo a mí. Danzo despreciaba a sus dos viejos amigos, pero como aún los necesitaba, no podía permitirse volverse contra ellos. Solo pudo ofrecerles palabras de consuelo. Conseguí una medicina que aumentará mi fuerza temporalmente al máximo. Puede que sea difícil lidiar con otros, pero será más que suficiente para ese Uchiha Sasuke. Haré que la gente arme un revuelo en la aldea para que todos vean nuestra batalla. Entonces, ustedes dos me apoyarán mientras atrapo a ese mocoso. Así, todos los problemas se resolverán. Al oír esto, Danzo sintió claramente que los dos hombres respiraban aliviados, y una sonrisa se dibujó en sus rostros. Dijeron: «Qué considerados. Te dejo todo a ti, Danzo. Esta vez sí que nos hemos disparado en el pie. Si hubiéramos aceptado que te convirtieras en Hokage entonces, nada de esto habría pasado. No te preocupes, después de esto, cuando derrotemos a Tsunade, te nominaremos juntos como Hokage. Sería perfecto». La expresión de Danzo permaneció inalterada, pero por dentro estaba rebosante de alegría y sintió una oleada de cariño por Sasuke. Si no fuera por la amenaza de Sasuke, ¿cómo habría podido ganarse tan fácilmente el apoyo de estos dos ancianos? Sasuke, me has hecho un gran favor. Capítulo 160. Refinando el corazón en el mundo mortal. Estos últimos 2 días, Sasuke y Honda no han tenido prisa por ir a Konoha. En cambio, han dedicado más tiempo a recorrer la Tierra del Fuego, experimentando sus costumbres y cultura mientras perfeccionan continuamente su entrenamiento. Aunque esto no mejorará directamente su cultivación, les permitirá alcanzar un estado de plenitud mental. Según las enseñanzas de su maestro, esto es muy beneficioso para su futuro progreso. Hermano mayor, eres realmente especial. Aunque dijiste que ibas a Konoha en busca de venganza, no tienes prisa. En cambio, estás vagando por ahí. Supongo que la gente de Konoha debe estar impaciente, ¿verdad? Honda dijo, disfrutando de una brocheta de carne. Ya dije que me iría en 3 días. Lo que haga en esos 3 días, y lo que piensen, no es asunto mío. Sasuke, vestido con el atuendo tradicional del País del Fuego, se integró a la perfección entre la multitud. La agudeza que una vez poseyó había desaparecido por completo, reemplazada por un aire de refinamiento, afabilidad y amabilidad que atraía instintivamente a la gente. Esta transformación comenzó tras la batalla con su hermano. Se había quitado un gran peso de encima y ya no era tan agresivo como antes. Además, gracias a la guía de Naruto, había adquirido una comprensión más profunda de las complejidades de las emociones humanas, lo que naturalmente condujo a este cambio drástico. Sasuke podía sentir que, si bien su fuerza no había cambiado drásticamente, su nivel general de maestría había aumentado significativamente. Antes, era como un hombre corpulento empuñando un arma, imponente pero sin sustancia. Ahora, era como un maestro artesano forjando armas exquisitas, con una agudeza contenida pero un porte refinado. Por supuesto, no fue solo Uchiha Sasuke quien experimentó un cambio de actitud en los últimos días. El temperamento de Honda también cambió sutilmente. Su batalla con Kisame Oshigaki le había dado una comprensión más clara de su camino como titiritero, y sus experiencias en el mundo mortal habían ampliado sus horizontes. Interactuar con gente común había consolidado su determinación con respecto a su camino como titiritero. Su comportamiento se había vuelto más poco convencional. Pero esto no era necesariamente algo malo. Quizás, dado su interés por el camino del titiritero, permanecer más tiempo en el mundo mortal era el camino más adecuado para él. En resumen, ambos hermanos habían aprendido mucho de su viaje de entrenamiento montaña abajo, convirtiéndolo en una experiencia que valió la pena. Sin embargo, a juzgar por los días, ya es hora de que nos vayamos. Últimamente, siento que hay cada vez más ninjas a nuestro alrededor. Probablemente estén aquí para encontrarnos, ¿verdad? Dijo Honda, terminando el último bocado de su brocheta de carne, limpiándose la grasa de las manos con indiferencia. Ya era hora de irnos, asintió Sasuke, mirando inconscientemente hacia algún rincón. Allí, algunas personas los observaban, intencionadamente o no. Estas mosquitas, aunque no representan ninguna amenaza, sí son bastante molestas. Oye, espinos confitados. Los ojos de Honda se iluminaron y rápidamente se acercó a un vendedor, entregándole dinero con indiferencia, diciendo: «Me llevo todos tus espinos confitados».
El vendedor, desconcertado, le dio las gracias repetidamente, dándole a Honda todos los espinos confitados, junto con todo su puesto. Ese fajo de dinero le bastaba para comprar espinos confitados para un mes. Tras recibirlos, Honda dio un mordisco, sonrió y dijo: no muy buenos, hermano mayor, esto está un poco agrio. Sasuke preguntó con impotencia: entonces, ¿por qué compraste tantos? No importa, de todas formas, tu hermano menor tiene mucho dinero. Honda se palmeó el bolsillo como un magnate, luego llamó a un grupo de niños que jugaban en la calle y les repartió todos los espinos confitados que tenía. Al ver a los niños aceptar los espinos con entusiasmo, solo para luego mostrar expresiones de absoluto disgusto, Honda no pudo evitar estallar en carcajadas. En un rincón, dos ninjas intercambiaron miradas. Uno dudó un momento antes de decir: entonces, ¿cómo se supone que vamos a escribir la información sobre estos dos tipos? Infantiles de corazón, ricos y poderosos, excéntricos y bondadosos. No, ¿estás seguro de que el tipo del que escribimos es el poderoso que mencionó el Hokage, el que mató al ninja rebelde de rango S de la aldea, Uchiha Itachi? Bueno, no puedes decir que la gente poderosa sea necesariamente seria, ¿verdad? Como Jiraiya-sama, ¿no era solo un viejo lujurioso? No, un joven bastante a la moda. ¿En serio? ¿No lo sabes? La serie Paraíso del beso de Jiraiya-sama es el libro más vendido del mundo ninja. La escritura es tan vívida, las emociones tan delicadas, las acciones tan realistas, jejeje. Oh, espera, ¿no era ese el libro que me recomendaste? Uno de los ninjas fantaseaba cuando de repente pareció recordar algo. Mirando a su compañero, notó que el otro temblaba, y detrás de él había un rostro muy familiar. Uchiha Sasuke. Un escalofrío lo recorrió, y justo cuando estaba a punto de actuar, alguien le dio una palmadita en el hombro, drenándole las fuerzas al instante. No se atrevió a hacer ningún otro movimiento. Oigan, ustedes dos, ¿han pasado 2 días? ¿No están cansados de seguirnos así? Díganme, ¿qué quieren? Honda, aún con su semblante amable, les sonrió y dijo: ¿no estarán pensando en emboscarnos? No, no. Estos dos eran, después de todo, ninjas Zanbu. Aunque su fuerza era muy inferior a la de sus oponentes, no temían hablar. Uno de ellos, previendo un posible malentendido, explicó rápidamente: la quinta Hokage vino con buena voluntad. Siente una gran compasión por la situación del clan Uchiha. Quienes tomaron esas decisiones deberían pagar las consecuencias. Entonces, ¿han venido aquí por orden de Tsunade para entregar un mensaje? ¿Han decidido ofrecerme las cabezas de esos viejos bastardos? Dijo Uchiha Sasuke. No, no exactamente. El ninja se secó el sudor y luego dijo: la dama Tsunade también está bastante insatisfecha con esa gente, pero no tiene el poder de someterlos a la masacre. Así que solo puede quedarse de brazos cruzados y observar cómo se vengan de ellos. Capítulo 161 Diálogo. Así que, al final, solo quieres usar mi poder para eliminar a tus rivales. Sasuke no era estúpido. Tras oír esto, adivinó las intenciones de Tsunade. No, esto es, el ninja parecía a punto de explicar, pero Sasuke lo interrumpió. De acuerdo, no hay nada que explicar. No es algo vergonzoso. No hay necesidad de ocultar algo que beneficia a ambas partes. No soy una persona rígida. Entiendo el principio del beneficio mutuo. Al oír las altisonantes palabras de Sasuke, el ninja se quedó sin habla, paralizado, incapaz de articular palabra por un momento. Entonces, ¿cuáles son los planes del quinto Hokage? Ya que quiere que arreglemos nuestras cuentas, debería haber algún tipo de acuerdo, ¿verdad? No es que quiera que irrumpamos en Konoha y saquemos a esa gente, ¿verdad? Preguntó Sasuke. No, claro que no. Respondió rápidamente el ninja. El Hokage ya ha hecho todos los arreglos. Los 3 Hokage, junto contigo, lucharán en un bosque a las afueras de Konoha. Aparte del reconocimiento necesario, no enviaremos mucha gente al campo de batalla. ¿Cerca de Konoha? ¿No temes que las consecuencias de nuestra batalla dañen la aldea? Preguntó Sasuke. El ninja respondió. Sí que existe ese riesgo, pero el señor Danzo insistió en que la batalla se librara allí, argumentando que este asunto se refiere a un antiguo incidente en Konoha y que todos los aldeanos deberían tener derecho a saber la verdad. Si no estaban de acuerdo, no lucharían contra ti. Así que, a regañadientes, el Hokage no tuvo más remedio que aceptar estas condiciones. Sasuke enarcó una ceja y dijo con interés. Interesante. ¿Es un truco de esos viejos? El clan Uchiha no era bien recibido por los aldeanos en aquel entonces.
Ahora que saben que un huérfano Uchiha ha venido buscando venganza, probablemente no tengan muy buena impresión de mí, ¿verdad? Con un pequeño empujón de Shimura Danzo, la ira de los aldeanos puede desviarse hacia el Hokage que decidió este plan. Entonces, si esos tipos me capturan, su influencia aumentará considerablemente, mientras que el prestigio del Hokage disminuirá. Si la situación es la adecuada, incluso podrían obligar al Hokage a dimitir y convertirse ellos mismos en Hokage. Este es un movimiento brillante del oponente. Al oír esto, el ninja se puso algo nervioso. Habiendo sido enviado aquí, era claramente un confidente cercano del Hokage. Habiendo servido al Hokage durante tantos años, naturalmente había experimentado la crueldad de las luchas de poder en la cima y podía ver que esta batalla no solo concernía a eventos pasados, sino que incluso podría afectar el cambio de poder dentro de la aldea. Naturalmente, esperaba que Uchiha Sasuke saliera victorioso. Sin embargo, Sasuke era demasiado joven y carecía de cualquier indicio de un luchador hábil, lo que hacía difícil creer que poseyera la fuerza para enfrentarse a una figura del nivel de un Hokage. Señor Sasuke, ¿confía en poder derrotar al Hokage y ayudarlo? Preguntó el ninja inconscientemente. Sasuke miró al ninja frente a él y dijo, ¿qué? ¿Cree que no puedo ganar? No, es solo una sensación. Está bien, no hace falta explicarlo. Mi fuerza es demasiado compleja para explicártela en poco tiempo. Solo dime, ¿quiénes son las personas investigadas por esas aldeas relacionadas con la exterminación del clan Uchiha? Preguntó Sasuke. Fueron los 3 Hokage de la aldea quienes ayudaron. Mitokado Omura, Utatane Koharu y Shimura Danzo. Claro, según el Hokage-sama, el ex Hokage, Sarutobi Hiruzen-sama, también estuvo involucrado, pero él ya está, lo sé. Después de todo, está muerto. No tiene sentido indagar en su pasado. Sasuke asintió y dijo. Tal como esperaba, este asunto probablemente fue obra de Uchiha Itachi bajo las órdenes de los altos mandos de Konoha en aquel entonces. En ese caso, no es injusto que lo mate. Sin embargo, como su hermano menor, recibí sus cuidados, y aún así lo maté con mis propias manos. Me da la impresión de que priorizo la rectitud sobre los principios. Perfecto. Esta vez, eliminar a todos los cerebros detrás de esto será la venganza para ese tipo. Miró a los 2 ninjas que tenía delante y dijo. Dejen el mapa, pueden irse. Díganle al quinto Hokage que le agradezca sus arreglos. Mi venganza se limitará a esos pocos culpables. En cuanto a Konoha, puedo perdonar y olvidar, e incluso podemos mantener buenas relaciones. Las palabras de Sasuke parecían bastante magnánimas. Después de todo, incluso si esos pocos fueran los culpables, no estaba claro si otros en la aldea también eran responsables de la masacre de los Uchiha. Sus palabras eran esencialmente una forma de limpiar el asunto. Por supuesto, solo hablaba por sí mismo. No había olvidado que su maestro, Naruto Uzumaki, tampoco tenía una buena relación con Konoha. Si su maestro decidía perdonar y olvidar, naturalmente no tenía nada que decir. Pero si su maestro no quería que el asunto terminara ahí, entonces no le importaría tener una conversación formal con Konoha al respecto. Sin embargo, los 2 ninjas opuestos, naturalmente, desconocían sus pensamientos. Entregaron el mapa que marcaba la ubicación de la batalla decisiva y luego regresaron a su aldea para informar. Hermano mayor, ¿por fin vamos a actuar? Honda parecía bastante emocionado, claramente anticipando el duelo. Era la primera vez que se enfrentaba a alguien de Konoha. Había oído hablar de la formidable reputación de la aldea en Sunagakure, y ahora por fin la presenciaría de primera mano. Sasuke asintió y dijo. Sin embargo, hermano menor, si nos atenemos a sus condiciones, podría ser inapropiado que intervengas esta vez. Después de todo, este es un asunto interno de Konoha. A Honda no pareció importarle, y dijo. Está bien, hermano mayor. Sabes que no me interesan especialmente las batallas. Me da igual si tengo la oportunidad de luchar o no. Pero esta vez, tengo que estar a tu lado. Si Danzo intenta algo raro, no tenemos por qué darle la cara. Sasuke asintió y dijo. De acuerdo, entonces te lo dejo a ti esta vez. Capítulo 162 Opinión pública. Unos días después, en un espacio abierto no lejos de la aldea de Konoha, Shimura Danzo y su séquito llegaron, acompañados por la quinta Hokage, Tsunade. Anciano Danzo, ¿de verdad vamos a luchar aquí? ¿Tan cerca podría dañar la aldea de Konoha? Preguntó Tsunade, mirándolo fijamente. Por supuesto que lucharemos aquí. Solo luchando aquí los aldeanos podrán presenciar este evento, respondió Danzo con naturalidad. En esencia, este asunto se reduce al conflicto entre la aldea y el clan Uchiha.
La razón por la que tomamos esa decisión en aquel entonces fue porque el clan Uchiha y la aldea estaban demasiado distanciados. Tenían demasiados malentendidos sobre los aldeanos. Siendo honestos, esas decisiones fueron realmente para el bien de la aldea. Ahora que han venido buscando venganza, es natural que los aldeanos necesiten saberlo. El bien y el mal no se pueden determinar con una o dos personas o unas pocas palabras. Entonces, ¿no se puede determinar con una o dos personas o unas pocas palabras? Por lo que dice el anciano Danzo, ¿en realidad es mi culpa en este asunto? Dijo Tsunade con sarcasmo. ¿Un conflicto entre los aldeanos y el clan Uchiha? ¿De verdad te atreves a decir eso? El clan Uchiha era un clan importante en la aldea, y su prestigio en Konoha en aquel entonces no era menor que el del clan Hyuga hoy. Los aldeanos ya los evitaban como a la plaga, así que ¿cómo podría haber un conflicto tan grave entre ellos? Me temo que todo esto lo planeaste tú, anciano Danzo, ¿verdad? Ante el interrogatorio de Tsunade, Danzo no quiso dar explicaciones, pero dijo. En cualquier caso, la noticia del regreso del huérfano del clan Uchiha en busca de venganza ya se ha extendido por Konoha. Los aldeanos que querían verlo ya han venido. Como Hokage, te aconsejo que envíes más Anbu para mantener el orden y proteger a esos aldeanos. De lo contrario, si ocurre un incidente grave, tendré que informarte al daimyo. Tsunade apretó los dientes, pero no tenía ninguna solución. Al final, solo pudo suspirar y encargar a los Anbu que mantuvieran el orden entre los aldeanos. ¿Te refieres a que ese huérfano del clan Uchiha debe ser Sasuke, verdad? ¿Quién más podría ser? No puedo creer que ese chico, después de tantos años, haya regresado con ganas de vengarse de Konoha. Maldito desagradecido. Es tan ingrato. Nuestro jefe de aldea lo trataba tan bien en aquel entonces. Lo alimentaba y cuidaba tanto, si no, ¿cómo habría sobrevivido a la masacre de todo su clan? Y ahora, míralo, volteándose y queriendo vengarse de Konoha. ¿Dónde está la justicia en eso? He oído que su motivo de venganza es que la destrucción del clan Uchiha fue orquestada por los asistentes del Hokage y el tercer Hokage. ¿Cómo puede ser? Es solo una excusa. Piénsalo, el tercer Hokage era una persona tan misericordiosa, ¿cómo pudo hacer algo así? Y con la represión del tercer Hokage, incluso si los asistentes de esos Hokage quisieran hacer algo así, no tendrían la oportunidad. Creo que esto es solo una excusa que Sasuke usó para causar problemas. Este tipo probablemente ya desertó a otro país. Solo quiere volver y causar problemas en nuestra aldea. Yo también lo pensaba. Sé que ese chico lleva un tiempo actuando raro. Siempre es tan frío y amenazante, como si estuviera tramando algo malvado. Y ahora parece que tenía razón. Y nuestro quinto Hokage accedió a su exigencia de una pelea a muerte con los ayudantes del Hokage. Creo que el Hokage se ha vuelto loco, de hecho, oye, hermano, cállate. Piénsalo, ¿cómo pudiste decirlo en voz alta? Un grupo de aldeanos que había venido a ver el espectáculo seguía a la multitud. En su mayoría, esta gente estaba instigada por la organización raíz, y su malicia hacia Sasuke era considerable, al igual que sus quejas contra la propia Tsunade. Es fácil imaginar la presión pública que esta gente ejercería sobre Tsunade una vez que regresaran a la aldea. Si este asunto no se gestiona adecuadamente, su posición como Hokage podría estar en peligro. Hokage-sama, Asuma, tras observar las reacciones de los aldeanos, miró a Tsunade con cierta preocupación. Aunque la decisión de Tsunade era, en cierta medida, una crítica a las acciones pasadas de su padre, desde su perspectiva personal, sus acciones no eran problemáticas y coincidían con sus propios pensamientos. Sin embargo, parecía que este asunto la estaba afectando significativamente. A su lado, Kakashi, Midori, Kurena y otros Jonin de Konoha, aquellos que no estaban en misión, habían acudido. Después de todo, este era un evento importante para Konoha. No sería justo que no vinieran. Esperemos y veremos. Como ya ha sucedido, no hay necesidad de hacer nada inútil. Creo que mi decisión es correcta. Recuerden, solo protejan a los aldeanos y no dejen que las secuelas de la batalla los afecten, le dijo Tsunade a Asuma, ignorando las dudas de los aldeanos. Pero, de acuerdo, Asuma, confía en el Hokage. Kakashi le dio una palmadita en el hombro a Asuma y dijo. Aquí, además de Tsunade, probablemente solo él y el equipo de Gumi sabían de esto, así que no era de extrañar. Después de todo, aunque no habían presenciado la fuerza de Sasuke de primera mano, la habían sentido indirectamente. En cuanto al Hokage que asistía a los tres, por no mencionar la insondable fuerza de Uchiha Sasuke, incluso su hermano menor, que controlaba la marioneta, probablemente podría vencerlos a los tres.
Después de todo, el poder de esa imponente marioneta no era ninguna broma. Lo único que debían considerar era cómo mantener buenas relaciones con el otro bando tras su rápida derrota de los 3 ancianos y cómo tratar con los aldeanos que habían presenciado la batalla. La gente de Konoha esperaba allí, y al cabo de un momento, vieron un coche bastante llamativo acercarse a lo lejos y detenerse frente a ellos. Entonces, un hombre apuesto salió del coche, protegiéndose los ojos del sol. Miró a la multitud frente a él, deteniéndose especialmente en los 3 ancianos, antes de sonreír y decir: llegaron todos muy puntuales. ¿Qué? ¿Ya están preparados para ser ejecutados por mí? Capítulo 163 La voluntad del fuego. Estas palabras impactaron a todos de inmediato. Nadie esperaba que la otra parte pudiera pronunciar palabras tan arrogantes frente al enorme ejército de Konoha. Aunque no todos eran enemigos de la otra parte, ¿no sentían ni un poquito de miedo bajo tal aura? ¿Recuerdan el nombre de dominio del primer sitio web? Uchiha Sasuke, malvado desgraciado, ingrato. Konoha te dio la vida y te crió, y ahora pagas la bondad con enemistad, intentando destruir la paz de Konoha. ¿Cuál es tu crimen? Gritó mi tocado Omura, etiquetando inmediatamente a la otra parte como traidora. Sasuke levantó una ceja, mirando al grupo frente a él, y dijo: ¿qué? ¿Quieres discutir conmigo antes de que comience la batalla? Esto es realmente interesante. Bien, ya que quieres hablar de este asunto, entonces tendré una conversación seria contigo. Hizo una pausa y luego continuó. ¿Dices que Konoha me vio nacer y criar? Es un poco inexacto, ¿verdad? Mi clan Uchiha, como uno de los clanes fundadores de Konoha, ha contribuido mucho más a la aldea que el tuyo. Para decirlo sin rodeos, toda la aldea de Konoha solo ha podido sobrevivir bajo la protección de mi clan Uchiha. Pero en estas circunstancias, ¿de verdad dices que fui criado por la aldea? ¿No es una completa tontería? Mi tocado Omura se quedó sin palabras al oír esto. Koharu Utane dio un paso al frente y dijo: el establecimiento de la aldea no se debió únicamente al clan Uchiha. En realidad, el clan Uchiha solo pudo sobrevivir gracias a la protección de la aldea. De lo contrario, podría no haber sobrevivido hasta el final del período de los reinos combatientes. Al oír esto, Sasuke aplaudió y rió, diciendo: jajaja, interesante, realmente interesante. ¿De verdad te atreves a decir que la aldea protegía al clan ninja? ¡Qué afirmación tan disparatada! ¿Es esta la opinión general de los ancianos de Konoha? Tú. Cállate. La mirada de Sasuke se volvió repentinamente feroz al observar a la gente frente a él, incluyendo a los aldeanos detrás de él, quienes parecían compartir un odio común. Declaró en voz alta: siempre han sido los clanes ninja, y de hecho todos los ninjas comunes, quienes han apoyado el progreso de la aldea, no la aldea protegiendo a los clanes ninja y a los ninjas comunes. Sin la aldea, los clanes ninja siguen siendo clanes ninja, los ninjas siguen siendo ninjas y la gente común sigue siendo gente común. Pero, sin los clanes ninja, sin los ninjas, sin la gente común, la aldea ninja ya no es una aldea ninja. ¿Crees que todos en una aldea ninja deberían estar agradecidos con ella? No, 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 has invertido el orden por completo. La aldea ninja debe servir con todo su corazón a todos sus miembros. Si no, la aldea ninja no tendrá sentido. No es que yo deba agradecer a la aldea por su apoyo, sino que la aldea debería agradecerme a mí por vivir en ella. Las palabras de Sasuke fueron ensordecedoras, impactando a todos los presentes. Nunca antes habían escuchado tales pensamientos de nadie. Desde niños, les enseñaron que la aldea los mantenía, por lo que siempre debían estar agradecidos, y cualquier sacrificio era natural. Por eso, a veces la aldea les pedía sacrificios, e incluso si no querían, tenían que hacerlo. Porque siempre se daba por sentado. Pero ahora, Sasuke les ha traído una forma de pensar completamente nueva. No necesitan estar agradecidos con la aldea. Al contrario, la aldea debería estarles agradecida a ellos. Su mera existencia es una contribución a la aldea. Y la aldea debería trabajar duro por ellos por esa contribución. Inconscientemente, ya sean civiles o ninjas, aunque no hayan aceptado del todo las ideas de Sasuke, sus corazones se han vuelto mucho más complejos y su fervor por la aldea ya no es tan fuerte como antes. Solo estás mintiendo. Difundiendo rumores. ¿Cuándo se volvió así la aldea? Al percibir el cambio de actitud de quienes los rodeaban, los 3 ancianos cambiaron de repente de color. Originalmente, habían traído a Sasuke para demostrar su autoridad. Pero ahora, parece que Sasuke ha desmoralizado a la gente, y la situación se ha vuelto precaria. ¿Estoy creando problemas?
Entonces, ¿cómo explicas la voluntad del fuego? Dijo Sasuke con calma, con una leve sonrisa en los labios. ¿La voluntad del fuego? Los tres fruncieron el ceño, preguntándose por un momento por qué Sasuke había sacado el tema. Donde las hojas danzan, el fuego nunca cesará. Esta es una teoría propuesta conjuntamente por el primer Hokage, mis ancestros del clan Uchiha y Madara Uchiha, que explica detalladamente su intención original al fundar la aldea ninja. Probablemente lo hayas olvidado, ¿verdad? La generación anterior de ninjas sacrificó sus vidas por la supervivencia de la generación más joven, y así heredaron su voluntad. Esta es una forma de herencia distinta a la sucesión de sangre. Sin embargo, la voluntad del fuego establece claramente que el fuego arde donde está Konoha, no donde está el tronco del árbol. El legado de Konoha reside en el clan ninja, en los ninjas, incluso en la gente común, pero no en la aldea ninja en sí. Me temo que estas enseñanzas, viejos que han vivido décadas, no las entenderían, ¿verdad? Y con razón, tantas guerras mundiales shinobi, tantos jóvenes se unieron al campo de batalla, incluso niños que no se graduaron de la Academia Ninja fueron enviados al campo de batalla por ustedes. Y aún así, han sobrevivido hasta ahora, disfrutando de los placeres del poder y ocupando altos cargos. Parece que tienen un profundo conocimiento de la voluntad del fuego. Incendiaron Konoha, pero iluminaron el camino para ustedes, viejos. Estas palabras fueron realmente mordaces. Su insinuación era que estos oficiales de alto rango eran incompetentes, no solo ocupando altos cargos, sino también cobardes y temerosos de la muerte, permitiendo que ninjas, incluso niños, los apoyaran, sacrificando a jóvenes ninjas por su propio estatus. Una completa contradicción con la voluntad del fuego establecida por el primer Hokage. Nadie podía ignorar tales palabras. Los aldeanos de Konoha, fácilmente influenciables, no eran la excepción. Estas personas, carentes de independencia mental, se llenaron naturalmente de indignación moral al escuchar comentarios tan incendiarios. Aunque estaban restringidos por los Anbu, no se atrevieron a mostrarlo, pero una llama de descontento ardía dentro de ellos, esperando que el colapso de las montañas que los reprimían estallara. Capítulo 164 Opinión pública. Al observar las reacciones de los aldeanos, Sasuke no pudo evitar sonreír. Sabía que sus palabras habían sido tomadas en serio. Estas palabras podrían no hacerlos hacer nada ahora, pero definitivamente traerían problemas inesperados a algunos en el futuro. Sus palabras anteriores fueron, por supuesto, bastante parciales. De hecho, la aldea y los aldeanos eran interdependientes. La aldea necesitaba el apoyo de los aldeanos, y los aldeanos necesitaban la protección de la aldea. Simplemente exagerar la contribución de un lado, como si un lado se hubiera beneficiado, era completamente incorrecto. Sin embargo, antes de él, la propaganda de la aldea había favorecido a la aldea. Lo que había hecho era simplemente repetir lo que el otro lado había hecho, solo que ahora el objetivo eran los pequeños individuos que componían la aldea. Por supuesto, solo pensaba en estas cosas. No las diría en voz alta. En última instancia, su propósito al decir esas palabras era simplemente legitimar su venganza, no ilustrar a los aldeanos. Y sus palabras de hecho habían tenido un efecto notable. Los tres ancianos, con rostros sombríos al observar la reacción de los aldeanos, supieron que se habían disparado en el pie. Shimura Danzo dio un paso al frente y dijo: «Vaya, qué lengua más afilada tienes. Pero digas lo que digas, no cambia el hecho de que el clan Uchiha quería rebelarse. En aquel entonces, semejante rebelión habría arrastrado a la aldea al abismo». «¿Entonces admites que la destrucción del clan Uchiha estuvo relacionada con la aldea?», preguntó Sasuke. Danzo hizo una pausa, sopesando los pros y los contras, antes de decir directamente: «Antes era difícil decir algunas cosas, pero ahora es inevitable». Así es, la destrucción del clan Uchiha fue, sin duda, una decisión de los líderes de Konoha. Esta declaración causó un gran revuelo. Nadie esperaba que la destrucción del clan Uchiha fuera orquestada intencionadamente por la aldea. El impacto de este evento fue realmente devastador. Una aldea que debería haber protegido a sus aldeanos había aniquilado a todo un clan ninja. Este asunto, sin importar el motivo, es simplemente inaceptable. Danzo, naturalmente, conocía las consecuencias si se revelaba la verdad. Sin embargo, llegados a este punto, si no lograban recuperar el equilibrio, incluso si ganaban esta vez, no ganarían absolutamente nada. Eso es porque el clan Uchiha quiere usar la vida de los aldeanos como palanca para tomar el control de Konoha. Dijo Shimura Danzo con rectitud. El clan Uchiha era despiadado y ambicioso.
Incluso después de que les entregáramos toda la fuerza de seguridad, seguían insatisfechos y querían hacerse con aún más poder. Naturalmente, no podíamos aceptar tal cosa. Sin embargo, el clan Uchiha incluso intentó instigar una rebelión, sumiendo a toda la aldea en el caos una vez más. Esto era algo que no podíamos permitir en absoluto. Por eso, liderados por el tercer Hokage y con Itachi Uchiha como ejecutor, el clan Uchiha fue destruido. ¿Crees que nos convertimos en carniceros por voluntad propia, guillotinando a nuestros antiguos camaradas? No, el clan Uchiha nos impuso todo esto. No teníamos elección. La oratoria de Danzo era excepcional. Con estas palabras, justificó directamente sus acciones de entonces. No solo no eran carniceros, sino que evocaban una sensación de heroísmo trágico. De hecho, su reputación entre la multitud se había recuperado considerablemente. Aplausos. Se oyó una ovación. Sasuke Uchiha miró al hombre que tenía delante con admiración y dijo: impresionante, el señor Danzo es realmente impresionante. Con solo unas pocas palabras, hiciste que la masacre de todo el clan Uchiha pareciera tan natural. Como era de esperar de un maestro propagando rumores, eres realmente extraordinario. HMPH, por muy elocuente que seas, no puedes refutar los hechos. Se burló Danzo. Lo que decía era cierto. Las razones que dio para decidir exterminar al clan Uchiha eran, sin duda, ciertas, y no había forma de refutarlas. Sin embargo, si tal plan era excesivo y qué beneficios obtenían de él, naturalmente, no era algo que los forasteros pudieran saber. ¿Refutar? ¿Por qué debería discutir? No hay problema con este asunto. El clan Uchiha en ese momento hizo exactamente lo que dijiste. Inesperadamente, Sasuke no explicó el asunto, sino que lo admitió sin reparos. ¿De verdad no vas a explicarlo? Danzo se sorprendió un poco. La otra parte había sido muy elocuente antes, pero ahora no explicaba el asunto, lo que lo sorprendió enormemente. Así son las cosas. La aldea fue destruida por una posible rebelión del clan Uchiha. Y como todo mi clan fue aniquilado, vine a buscar venganza. Este asunto no es tan complicado. No creo estar haciendo nada justo, y tu destrucción del clan Uchiha en ese entonces tampoco lo fue. Deja ya de hipocresías. Danzo, ¿de verdad quieres ser el héroe trágico de Konoha? Es ridículo. Los experimentos humanos que realizaste en la aldea, tu control y persecución de ninjas indefensos, tu trato a los civiles como basura, todo esto te ha arrastrado al atolladero más sucio. ¿Intentar encubrirte? Menuda broma. No te lo mereces. Las palabras de Sasuke fueron contundentes e increíblemente informativas, impactando a todos los presentes. Tanto la franqueza de Sasuke como las acciones de Danzo eran profundamente impactantes. Si lo que decía la otra parte era cierto, entonces el anciano Danzo, el rostro de Danzo estaba pálido mientras miraba fijamente a Sasuke, sin rebatir directamente a la otra parte. Se dio cuenta de que la otra parte claramente había venido preparada, todo lo que había hecho estaba meticulosamente planeado, y ahora, hablando así, era obvio que él también se había preparado con antelación. Si refutaba precipitadamente a la otra parte, podría caer en su trampa y ser golpeado por la realidad una vez más. Dicho sin rodeos, ya había hecho todo eso, y era imposible deshacerse de la idea por completo. Llegados a este punto, decirle nada más no le traería ninguna ventaja, así que era mejor zanjar el tema. Así que dijo: qué disparate. ¿De verdad estás dispuesto a hacer lo que sea para acabar conmigo? Sin embargo, por muy poderosas que sean tus palabras, son solo palabras. Esta vez, te mataré a ti, el único remanente del clan Uchiha, con mis propias manos. Eliminaré por completo esta plaga de Konoha. Capítulo 165 Kotoa Matsukami. Danzo terminó de hablar, miró a sus dos amigos y se saludaron con un gesto de asentimiento. Ambos retrocedieron unos pasos. Solo estaban allí para completar el grupo. Les era absolutamente imposible participar. Danzo miró a Sasuke, sin prisa por avanzar. En la situación actual, incluso si derrotaba a Sasuke, sería una situación muy difícil para él. En ese caso, no tenía más opción que usar ese ninjutsu. Pensó para sí mismo, e inmediatamente activó el chakra de su cuerpo, despertando su Mangekyo Sharingan. Kotoa Matsukami. El Mangekyo Sharingan que obtuvo de Uchiha Shisui contenía la habilidad Genjutsu más poderosa. Kotoa Matsukami. Esta técnica podía modificar la voluntad del objetivo sin que éste se diera cuenta, haciendo que actuara según sus propios pensamientos sin que él lo supiera. Se consideraba la habilidad Genjutsu más poderosa e impredecible.
Aunque había un período de recuperación de 10 años tras usar este ninjutsu, comparado con su inmenso poder, el precio valió la pena. Originalmente, pretendía usarlo contra el quinto Hokage, con la esperanza de obligarlo a renunciar al cargo cuando llegara el momento. Sin embargo, parecía que no tenía más remedio que usarlo. Solo controlando a Sasuke con este ninjutsu, convirtiéndolo en su subordinado y obligándolo a arrepentirse, podría restaurar su imagen anterior ante los aldeanos. Al mirar a Danzo, Sasuke sintió de repente una extraña sensación de parentesco, y pensó involuntariamente que las acciones de Danzo en aquel entonces estaban justificadas, y que el intento del clan Uchiha de instigar una rebelión era, sin duda, un crimen atroz. Lo que debía hacer ahora era arrepentirse sinceramente y pedir perdón. Solo así podría expiar su anterior difamación. No. Una llama surgió repentinamente en la mente de Sasuke. El fuego verdadero del Samadhi que había estado cultivando. Esta llama, alimentada por su esencia, energía y espíritu, podía quemar no solo todo en el mundo, sino también los pensamientos que lo distraían, manteniéndolo despejado. A medida que la llama ascendía, sus pensamientos previos se desvanecían gradualmente, reemplazados por un sudor frío. Sin saberlo, había caído en la trampa de su oponente. Su oponente había logrado cambiar sus pensamientos sin que él se diera cuenta. Si no fuera por el fuego verdadero Samadhi que lo protegía, podría haber sido completamente manipulado, convirtiéndose en su marioneta. Esta era casi la batalla más peligrosa que había enfrentado desde su debut, mucho más peligrosa que sus combates con los samuráis e Itachi Uchiha. La idea del trágico destino que habría enfrentado si no hubiera descubierto los métodos de su oponente le provocó escalofríos y un sudor frío le corría por la espalda. Afortunadamente, su fuerza mental superaba con creces la de su oponente, lo que le permitió darse cuenta de que algo andaba mal incluso bajo la influencia del ninjutsu de Sasuke. Además, poseía la habilidad del fuego verdadero Samadhi, lo que le permitía escapar instantáneamente a ese estado. En ese momento, finalmente comprendió las buenas intenciones de su maestro. El fuego verdadero Samadhi protegía su mundo mental, mientras que la palma relámpago lo protegía del mal externo. La combinación de todo mal externo común no le afectaba. Su reverencia por su maestro alcanzó su punto máximo una vez más. Entonces, miró fríamente a Danzo, considerándolo completamente muerto. Como tus métodos no pueden derrotarme, entonces es mi turno. Al escuchar las palabras de Sasuke, Danzo se sorprendió. Sin comprender por qué su oponente no era afectado por Kotoa Matsukami, vio aparecer repentinamente una bola de fuego azul en la mano de Sasuke, de la cual se extendía una delgada rama, volando rápidamente hacia él. Danzo mantuvo la calma, luego se quitó la túnica, revelando su físico musculoso, y esquivó rápidamente el ataque. ¿Eso es todo lo que tienes? Parece que tu reputación no está a la altura. Se burló, evitando fácilmente el ataque de Sasuke. Anciano Koharu y anciano Monou. Justo entonces, oyó un grito de alarma y se giró. Descubrió que los hilos de fuego que Danzo supuestamente había esquivado habían impactado a Mito, Monou y Koharu, quienes observaban desde lejos. En el instante en que impactaron, sus cuerpos estallaron en llamas azules, emitiendo gritos de dolor. Curiosamente, aunque sus cuerpos estaban envueltos en llamas azules, su carne no mostraba señales de heridas, e incluso sus ropas permanecían intactas. Sin embargo, sus gritos agonizantes eran inconfundibles. El dolor y la desesperación que contenía esa voz provocaban escalofríos en cualquiera que la oyera. Koharu. Danzo abrió mucho los ojos, luego se giró y miró a Sasuke con odio. Bastardo despreciable, yo era quien luchaba contra ti, ¿por qué les hiciste daño? No es que le importaran mucho sus dos viejos amigos, pero sin su ayuda, sobre todo con Kotoa Matsukami ya inservible, los obstáculos para convertirse en Hokage serían muchos mayores. Anciano Danzo, sí que te estás haciendo viejo. Muestras signos de demencia. Sasuke retiró sus llamas y dijo con calma. ¿Por qué no puedo atacarlos? ¿Acaso la batalla de hoy no es solo entre ustedes tres y yo? Es perfectamente razonable que ataque a cualquiera. Pero usted, señor Danzo, claramente tuvo la oportunidad de llevarse a sus dos viejos amigos, pero no lo hizo. La razón es bastante sugerente. No estará pensando en usar mis manos para matar a sus dos colegas y obtener más poder, ¿verdad? TSK, solo puedo decir, como se esperaba de usted, anciano Danzo. Al oír esto, Danzo sintió ganas de vomitar sangre. Aquella era una calumnia descarada.
Los tres habían luchado codo con codo, completamente unidos bajo la represión de Tsunade. Y ahora, esta persona intentaba inventar acusaciones contra él, contradiciendo por completo sus propios pensamientos. ¿Cómo no iba a estar molesto? El punto clave es que lo que dijo la otra parte era completamente razonable y bien fundado, lo que me dejó sin posibilidad de refutarlo, lo cual fue muy frustrante. Capítulo 166 Liberación de Madera. En circunstancias normales, tal calumnia habría sido completamente impotente contra él. Matar a la otra parte lo habría resuelto todo. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Los aldeanos estaban aquí. Aunque no eran muy brillantes y a menudo se dejaban influenciar por las opiniones de los demás, incluso él mismo los había usado muchas veces, tenía que admitir que su poder era inmenso, incluso a él le resultaba difícil resistirlo. Lamentaba profundamente haber traído a estas personas aquí. Era un completo desperdicio de sus propios esfuerzos. También estaba sorprendido por la lengua de plata de Sasuke. Este poder no era menor que su propio poder Kotoamatsukami, de hecho, era incluso más fuerte. Kotoamatsukami no le había hecho daño, pero Sasuke le había infligido un daño mental masivo simplemente con palabras. ¿Esta era la boca de Kotoamatsukami? Pensando esto, rápidamente saltó hacia atrás para observar la condición de sus dos viejos amigos. Las llamas de sus cuerpos habían desaparecido por completo, sin dejar rastro de quemaduras ni heridas, como si no les hubieran afectado en absoluto. Sin embargo, sus pupilas ya no estaban blancas. Las cuencas de sus ojos estaban completamente llenas del blanco de sus ojos. Yaciendo en el suelo, sus corazones seguían latiendo y su respiración era regular, pero permanecían completamente inmóviles. ¿Qué es esto? ¿Qué les hiciste? Danzo ya había visto este extraño estado. Era el estado de demencia mental que mostraban quienes habían sufrido un inmenso tormento en su base raíz tras la destrucción total de su mundo mental. Pero estos dos eran diferentes. Parecían encontrarse en un estado mucho más grave. Las personas con trastornos mentales al menos tenían algo de subconsciencia, pero Mitokado Omura y Utatane Koharu estaban completamente desprovistos de consciencia, como dos cadáveres andantes. ¿Qué les hice? Nada grave, solo quemé su pecaminoso mundo mental y sus almas. Sasuke pronunció las palabras más crueles con la voz más indiferente. Sus almas han sido completamente consumidas por mis llamas. Ahora solo son dos cascarones vacíos, completamente inútiles. Sasuke hizo una pausa y añadió. Ah, cierto, no del todo inútiles. Si existe un alma sin cuerpo físico, puede entrar en sus cuerpos sin ningún obstáculo y tomar el control. Eso es lo que se llama reencarnación. Sin embargo, dudo que alguien esté dispuesto a entrar en estos dos cuerpos envejecidos, ¿verdad? Al oír a Sasuke hablar con tanta naturalidad sobre tal crueldad, incluso el experimentado Sasuke sintió un escalofrío. Se volvió aún más cauteloso con el joven que tenía delante e inconscientemente liberó el sello de su mano. Uchiha Sasuke, eres realmente incorregible. Los dos ancianos querían darte la oportunidad de arrepentirte, así que no actuaron de inmediato. Pero no solo no aprovechaste esta oportunidad, sino que te aprovechaste de su descuido y atacaste repentinamente. Eres completamente despreciable. Totalmente astuto. Parece que no tengo más remedio que tomar medidas drásticas y borrar por completo a este malvado ser de este mundo. En cuanto terminó de hablar, sus manos formaron rápidamente sellos y varias cuchillas de viento salieron disparadas de su boca. Liberación de viento. Onda de vacío. Varias cuchillas de aire, como comadrejas, volaron velozmente hacia Sasuke, con un poder tan feroz que parecían capaces de atravesar montañas por completo. Sasuke mantuvo la calma a pesar del ataque. Con un movimiento de muñeca, la espada de la muerte apareció en su mano, y se movió rápidamente, desviando todas las cuchillas de viento. Entonces liberó la otra mano, de la que reaparecieron llamas azules, lanzando innumerables hilos delgados como una telaraña en todas direcciones, atacando a Danzo. Ante este abrumador mar de hilos azules, Danzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sabiendo que no podía permitirse quedar atrapado en el fuego cruzado, o terminaría como sus dos viejos amigos. Sin embargo, el ataque fue demasiado poderoso y abarcador. Incluso con sus mejores esfuerzos por esquivar y usar las cuchillas de viento para cortar los hilos azules, todo fue en vano, incapaz de detenerlos por completo. Sabiendo que algo andaba mal, Danzo endureció su corazón y formó sellos manuales. Un árbol enorme emergió de su cuerpo. Elemento madera. Árbol de lanza explosiva.
El árbol creció repentinamente, sus ramas se agitaron en el aire como si estuvieran vivas, enredando y bloqueando todos los hilos azules que lo atacaban. Sin embargo, al instante siguiente, el árbol estalló en llamas. A diferencia de los dos ancianos, cuyas almas resultaron heridas pero sus cuerpos permanecieron ilesos, el árbol se carbonizó al instante, reduciéndose a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Danzo, que había estado dentro del árbol, se había desvanecido por completo. Elemento viento. Bola de vacío. ¡Bang! El suelo tembló repentinamente y un enorme cráter apareció bajo los pies de Sasuke, expulsando una violenta corriente de gas. Una enorme nube de aire se elevó hacia el cielo, golpeando a Sasuke directamente y elevándolo por los aires. Danzo emergió del suelo sin dudarlo, liberando varias cuchillas de viento de su boca que cortaron en pedazos a Sasuke, quien era incapaz de controlar su cuerpo en el aire. HMPH. Mocoso, ¿te atreves a desafiar a este anciano con ese extraño poder que posees? ¡Qué ridículo! Se burló Danzo al ver el asunto resuelto. En ese momento, Tsunade reaccionó, con el rostro ensombrecido, y preguntó: Anciano Danzo, ¿qué era ese elemento madera que acabas de usar? Como todos saben, el elemento madera es un límite de linaje que solo posee el primer Hokage, Hashirama Senju. La demostración de Danzo de elemento madera la hizo sospechar, a ella, la nieta del primer Hokage. ¿Qué? ¿No tengo permitido usar elemento madera? Danzo había estado ocultando sus habilidades de elemento madera, lo que dificultaba explicar el origen de este límite de linaje. Sin embargo, en la crítica situación, no le quedó más remedio que usar ese ninjutsu. Afortunadamente, Sasuke ahora ha sido derrotado, y es el vencedor, por lo que Sasuke todavía tiene espacio para negarlo. Capítulo 167 Marioneta. ¿Cómo es posible que poseas semejante límite de linaje? Tsunade, naturalmente, no se dejaría engañar tan fácilmente. Reprendió con dureza. El elemento madera es un límite de linaje exclusivo del primer Hokage. Incluso si alguien puede heredarla, debería ser su linaje. ¿Qué, anciano Danzo, estás insinuando que en realidad eres el hijo bastardo de mi bisabuelo? Sus palabras fueron extremadamente descorteses. Este asunto la impactó profundamente, haciéndole perder todo interés en fingir cortesía. Utilizó un lenguaje casi insultante para dirigirse a la otra parte. Hokage-sama, por favor, tenga un poco de decencia. Danzo también estaba bastante enojado por las palabras de la otra parte. Sin embargo, sabía que debía darle una explicación, de lo contrario, podría atacarlo allí mismo. Este es el resultado de la investigación de los Anbu. Han estado investigando el límite del linaje del primer Hokage, y yo soy quien tuvo éxito en este proyecto. Para que el elemento madera floreciera de nuevo en Konoha, no dudé en usarme como sujeto experimental y experimentar personalmente ese experimento, así es como adquirí la técnica del elemento madera. Danzo dijo con un semblante recto e imponente, como si hubiera sufrido una gran injusticia por Konoha. ¿Investigar el límite del linaje del primer Hokage? ¿Qué usaste para investigarlo? ¿Qué le hiciste a los restos de mi bisabuelo? Tsunade estaba furiosa por su actitud santurrona, con los puños tan apretados que crujieron, como si estuviera a punto de atacarlo en cualquier momento. Señor Hokage, no creo que sea momento de darle vueltas a esto. Danzo sabía que no era momento de enredarse en esto, así que cambió de tema rápidamente. Ahora que me he encargado del traidor Uchiha Sasuke, he protegido a Konoha, ¿no? No creo que el héroe de nuestra aldea merezca ser tratado así. Tsunade, recuperándose de su ira, se giró para mirar hacia donde había caído Sasuke, con la mente vacilante. ¿De verdad había muerto Sasuke tan fácilmente? Esto era muy diferente de la información que Kakashi le había dado. ¡Pum! En ese momento, una persona salió del coche aparcado a un lado. Se alisó la ropa, se acercó, miró a Shimura Danzo con ojos indiferentes y una sonrisa burlona en los labios, y dijo: ¿Acabas de terminar? Señor Danzo, parece que se le da bastante bien jugar con mi marioneta. Esta persona no era otra que Uchiha Sasuke, que acababa de ser despedazado. Al mirar a la otra persona, no había rastro de heridas. Shimura Danzo estaba completamente conmocionado. Al mirar la figura cercenada a un lado, lo que fluía no parecía ser sangre, sino una sustancia aceitosa roja. Contra quien había estado luchando era en realidad una marioneta. ¿De verdad había luchado contra una marioneta hasta dejarla inmóvil? En ese momento, entró en pánico. Si la fuerza de la marioneta era de ese nivel, ¿qué fuerza tendría su cuerpo principal? Al principio, pensaba ir rápido a cuidarte.
Pero mi juguetón hermano menor insistió en que probara su nuevo dispositivo. Ahora me parece bastante adecuado. Después de todo, no tengo la elocuencia de mi hermano menor, ni tengo interés en discutir contigo sobre esas cosas enrevesadas. Resultó que quien controlaba la marioneta era Honda Hiroto. Tras enterarse de Sasuke y Konoha, manipuló con entusiasmo la nueva marioneta humana para conversar y luchar contra Danzo. Honda Hiroto, comerciante ambulante, era increíblemente elocuente, y por ello, en el debate, se impuso, o mejor dicho, aplastó por completo a su oponente, arruinando por completo su reputación entre los aldeanos. Sasuke mismo no podría haber logrado tal efecto. Sin embargo, la marioneta solo poseía una parte del poder de Sasuke, y al ser una marioneta recién desarrollada, tenía muchos defectos, razón por la cual fue derrotada. Pero ahora que la marioneta había sido derrotada, la verdadera tenía que intervenir. Sasuke miró a Danzo, habiendo perdido por completo la esperanza en él. Señaló con indiferencia un dedo hacia adelante, y entonces, bajo la cautelosa mirada de Danzo, un rayo le atravesó el corazón. Danzo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de sufrir una herida mortal. Sin siquiera gritar, se desplomó en el suelo, sin vida. Fin. Sasuke, habiendo terminado con todo, estaba a punto de regresar cuando de repente pareció notar algo. Movió su cuerpo ligeramente, cambiando de posición. Al instante siguiente, una cuchilla afilada golpeó el lugar donde había estado. Swish. La mano derecha de Sasuke se disparó, agarrando la garganta del hombre. No era otro que Shimura Danzo, a quien acababa de matar. ¿El hombre no estaba muerto? Interesante. De verdad que sabes cómo sorprenderme. Sasuke miró a Danzo de arriba abajo, luego fijó la mirada en su brazo, diciendo: Estoy absolutamente seguro de que estabas completamente muerto hace un momento. No me equivoco. Pero ahora, has vuelto a la vida. Por eso. Mientras hablaba, rasgó la manga de Danzo, revelando su brazo. No, llamarlo brazo no es del todo exacto, porque en él se incrustan innumerables ojos rojos como la sangre. El Sharingan. Sasuke entrecerró los ojos al mirar esos ojos, que podrían haber pertenecido originalmente a alguien conocido, y por primera vez, sus emociones vacilaron. Miró al contenido Shimura Danzo y dijo: Parece que lo sobreestimé, señor Danzo. Creí que su deseo de aniquilar al clan Uchiha era simplemente por miedo a que les arrebataran el poder. Si así fuera, aún podría llamarlo un héroe despiadado. Pero ahora parece que no es así. ¿Aún parece codiciar el poder del clan Uchiha? Si es así, entonces es tan inmundo como dicen las leyendas. Antes, pensaba darle un final más digno, pero ahora parece que sería demasiado indulgente para un perro viejo como usted. Capítulo 168. Mutación. Tras terminar de hablar, Sasuke no le dio a su oponente la oportunidad de reaccionar, arrancándole también el brazo y las piernas, y arrojándolos como basura. Danzo sintió un dolor punzante. Todos los huesos de su cuerpo se rompieron en un instante, y rodó varias veces por el suelo antes de detenerse. Además, lo que lo sorprendió aún más fue que una llama azul pareció encenderse dentro de su cuerpo. Esta llama quemó no solo sus órganos internos, sino también su alma. El dolor que penetraba hasta los huesos era insoportable incluso para alguien con la voluntad más fuerte. Por lo tanto, continuó rodando por el suelo, aullando miserablemente, soportando un dolor inmenso. Como sus 4 extremidades habían sido cercenadas, rodaba por el suelo como una pelota, con un aspecto completamente desdichado y miserable. Sasuke, aunque Tsunade deseaba la muerte de Danzo, tal humillación era algo que no podía soportar ver. Al final, algunas de las acciones de Danzo habían beneficiado a la aldea, por eso habló. Cállate. La voz de Sasuke no era fuerte, pero tenía un aire de autoridad considerable, lo que hizo que Tsunade se tragara las palabras que estaba a punto de decir. ¿Sientes lástima por él? ¿Crees que no debería ser así, verdad? Sasuke observó a la multitud. Todos tenían expresiones de lástima, sintiendo una inmensa pena por el sufrimiento del anciano. Solo piensen que yo, Uchiha Sasuke, soy cruel por naturaleza. Si quieren salvarlo, no duden en hacerlo. Les garantizo que haré que sus muertes sean aún más fáciles. Al pensar en las trágicas muertes de los miembros de su clan Uchiha y ver la compasión en sus rostros, Sasuke no pudo evitar sentir cierta ironía. Tantos miembros de su clan Uchiha habían muerto, y estas personas no habían mostrado el más mínimo remordimiento. Sin embargo, frente al culpable, mostraban esas expresiones. La disparidad entre ellos era realmente repugnante.
Aunque esas personas mostraban expresiones de indignación ante las arrogantes palabras de Sasuke, no hicieron ningún movimiento. Estaban genuinamente aterrorizados por su ferocidad. Sabían que Sasuke era un hombre de palabra, sin piedad alguna. Maldita sea, ¿contra quién te crees que estás luchando? Bastardo, bestia, todo esto es culpa tuya. Gimió Danzo en el suelo, maldiciendo, con los ojos llenos de crueldad. Parecía haber tomado una decisión al decir: todo esto es culpa tuya. En cuanto terminó de hablar, innumerables tentáculos blancos emergieron repentinamente de su boca, extendiéndose salvajemente en todas direcciones. Sasuke frunció el ceño al darse cuenta de que la brizna de fuego verdadero Samadhi que había dejado dentro de Danzo había perdido contacto. Desconcertado, no se abalanzó, sino que retrocedió, esquivando los tentáculos. Los otros ninjas, sin embargo, no salieron tan bien parados. Debido a la reciente y dolorosa lucha de Danzo, su posición se había desplazado del campo de batalla, acercándolo bastante a los civiles. Los ninjas, concentrados en proteger a los civiles, permanecieron cerca de Danzo. Por lo tanto, cuando Danzo fue atacado repentinamente, no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron inmediatamente atrapados por los tentáculos y arrastrados hacia el centro. Los controlados parecieron perder toda fuerza al instante, sin oponer resistencia, al ser absorbidos directamente. En poco tiempo, el número de civiles y ninjas absorbidos superó el centenar. Danzo, ¿qué haces? Rugió Tsunade conmocionada e indignada. Este giro de los acontecimientos superó claramente sus expectativas. Nunca imaginó que Danzo sería tan despiadado, dispuesto a arrastrar a su propia aldea al campo de batalla. Además, nunca antes había visto métodos tan extraños. Intentó atacar, pero todos sus ataques parecieron desvanecerse en el aire, sin ningún efecto y convirtiéndose en alimento para el oponente, siendo absorbido directamente y provocando que su tamaño se expandiera una vez más. Ante métodos tan desconocidos y extraños, no se atrevió a acercarse precipitadamente y solo pudo ordenar a los demás ninjas que protegieran a los civiles y se retiraran continuamente. Tras un rato, todos retrocedieron decenas de kilómetros, escapando por completo del alcance del monstruo en el que Danzo se había transformado. Tras calcular las pérdidas, el rostro de Tsunade palideció. En ese instante, habían perdido a más de 100 personas. Esto incluía no solo civiles, sino también ninjas muy poderosos. Un golpe devastador para la aldea. Danzo, bastardo, debería haberte matado hace mucho. Tras calmar a todos, la ira de Tsunade llegó a su punto álgido. Retrocedió unos pasos hacia el campo de batalla y comenzó a maldecir a Danzo. Para entonces, Danzo había dejado de expandirse y todo su cuerpo se había transformado en un monstruo blanco, parecido a un tumor carnoso cubierto de tentáculos irregulares. En el centro de este tumor había un ojo gigantesco, casi idéntico al Byakugan, salvo por un gran Tomoe, Magatama, incrustado en su interior, lo que le daba un aspecto extremadamente espeluznante. ¿Deberías haberme matado hace mucho? Deja de ser hipócrita, Tsunade. Si hubieras tenido la oportunidad, ya lo habrías hecho. Una voz estridente emanaba de su enorme tumor, un sonido extraño que fluctuaba descontroladamente, como si incontables personas hablaran sin parar, dando al oyente una sensación de contaminación mental. No intentes parecer tan arrogante, Tsunade, mocosa. Konoha está en este estado ahora, y todas esas muertes son por tu culpa. Mirando a Danzo, quien había caído en la locura, Tsunade frunció el ceño y dijo: Eres un inútil, Danzo. ¿Qué clase de cosa rara has investigado esta vez? El tumor se retorcía sin cesar, gotas de líquido viscoso cayendo al suelo con un chisporroteo, corroyendo la tierra y creando fosas. Al oír las palabras de Tsunade, volvió a reír con ganas. Hablando de eso, tenemos que agradecerte, Tsunade. Sin tus batallas, ¿cómo habría podido obtener la carne y la sangre de ese ser extraterrestre y adquirir un poder tan aterrador? Capítulo 169 Luz Blanca. Al oír esto, Tsunade quedó completamente atónita. Este cambio en la otra parte fue causado en realidad por ese poderoso ser que se había entrometido en el mundo ninja. Pero esa persona claramente había sido asesinada por todos. Incluso el cadáver había sido desmembrado y destruido, entonces, ¿por qué la otra parte aún podía? Tsunade comprendió al instante. ¿Podría ser que todos estos cambios en la otra parte fueran causados por estudiar el cadáver? Danzo, ¿estudiaste el cadáver de ese tipo? ¿Cómo te atreves? Ese tipo aterrador, incluso muerto, definitivamente no es alguien que podamos estudiar a voluntad. Gritó Tsunade con severidad.
TSK, Tsunade, ¿crees que no lo sé? Si este tipo no me hubiera obligado a esta situación, ¿cómo podría haber usado un poder tan prohibido? La voz de Danzo estaba llena de odio. Su Byakugan se movió rápidamente antes de posarse en Sasuke. Sin embargo, también tengo que agradecerte. Si no me hubieras obligado a esta situación, ¿cómo habría tenido el coraje de fusionarme con las células de este tipo y alcanzar este nivel? Respiró hondo, como si absorbiera todo el aire a su alrededor, y luego exhaló lentamente, diciendo: este poder creciente es algo que nunca había sentido, ni siquiera después de trasplantar las células del primer Hokage. El poder de ese extraterrestre es realmente fascinante. Aunque solo me fusioné con una parte de sus células, ha permitido que mi poder aumente casi infinitamente, como si estuviera en un mar de poder, donde todo el poder del mundo debe someterse a mí. Mientras hablaba, el monstruo gigante de tentáculos temblaba por todas partes, como si todo su cuerpo estuviera extremadamente excitado. Pero ya no eres humano. Dijo Tsunade con incredulidad. ¿Y qué si soy humano? ¿Y qué si no lo soy? Si tengo el poder de gobernar el mundo entero, entonces ni siquiera ser inhumano es un problema. Estás completamente loco. Dijo Tsunade. ¿Demente? No, no, no. Después de devorar el mundo entero y fusionarlos a todos conmigo, ya no seré yo la loca. Danzo dijo, mirando fijamente a Sasuke. Primero, empezaré contigo. Mientras hablaba, los tentáculos de su cuerpo comenzaron a retorcerse y se dispararon hacia Sasuke como balas. Sasuke desenvainó su espada, sin retroceder, sino cargando hacia adelante. Swish. Llamas brotaron de la hoja de su espada larga, cortando todos los tentáculos atacantes sin hacerle daño alguno. Pensé que tu límite ya era bastante bajo, pero no esperaba que demostraras una y otra vez con tus acciones que tu límite es mucho más bajo de lo que pensaba. Ahora, ¿de verdad has decidido abandonar tan descaradamente tu identidad humana? Esto es verdaderamente despreciable. La figura de Sasuke era como un rayo, cortando todos los tentáculos como si fueran malas hierbas a su paso, dejando solo unas pocas motas de llama azul ardiendo sobre ellos. Generalmente, estas criaturas deberían tener habilidades regenerativas. Pero donde su espada había golpeado, era completamente imposible que volvieran a crecer nuevos tentáculos. ¡Zas! Sasuke saltó en el aire, apareciendo instantáneamente ante los ojos del monstruo gigante, alzando su espada en alto, listo para atacar. Fuiste descuidado. Danzo soltó repentinamente una risa penetrante. Entonces, el gigantesco Byakugan del monstruo se volvió aún más brillante, resplandeciente, y emitió una luz blanca cegadora directamente hacia Sasuke. ¡Bum! La luz blanca, como un rayo que atravesaba el mundo, salió disparada, destruyendo todo a su paso. Varias montañas distantes parecían haber sido excavadas, con enormes cavidades surgiendo de la nada en su interior. Entonces se escuchó el sonido de montañas derrumbándose y la tierra abriéndose. Sasuke. Todos quedaron impactados, primero por el inmenso poder del ataque de Danzo. Semejante poder destructor era algo que nunca antes habían visto. Segundo, les preocupaba la seguridad de Sasuke. Tras recibir semejante ataque de frente, el daño que Sasuke había sufrido era claramente inconmensurable. Todos se preguntaban simultáneamente: ¿seguiría vivo Sasuke? Jajaja. Ni siquiera tú pudiste sobrevivir tras recibir mi ataque cargado de frente, Uchiha Sasuke. Jajaja. Danzo rió a carcajadas, claramente muy confiado en su ataque, creyendo que Sasuke estaba completamente condenado. Uosh. En ese momento, la risa de Danzo cesó bruscamente, y una intensa luz blanca brilló justo frente a él, atravesando de lleno sus enormes ojos Byakugan. ¡Qué horrible es tu voz! La figura de Sasuke apareció en el aire. Estaba completamente ileso, como si el ataque no le hubiera afectado en absoluto. Sin embargo, su cuerpo estaba envuelto en una capa de sustancia dorada, que parecía líquida y fluía libremente, formando automáticamente una esfera que lo rodeaba. Luz dorada protectora, maestro, me salvaste la vida. Pensó Sasuke mientras sentía cómo el talismán que su maestro le había dado se rompía gradualmente. En ese instante, aunque estaba completamente preparado, el ataque fue demasiado rápido, sin darle tiempo a esquivarlo y obligándolo a activar al instante el Susanoo. Para sorpresa de todos, su Susanoo era como porcelana frágil ante esta luz blanca, desmoronándose al más mínimo roce. Además, parte de la energía de su Susanoo fue absorbida por la luz blanca, aumentando su poder.
Su Susanoo, desatado en un momento de sorpresa, aunque carecía de la fuerza defensiva de una forma perfecta, seguía siendo excepcionalmente poderoso. El ninjutsu ordinario no podría dañarlo. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, el oponente lo destruyó por completo. Este ataque no solo poseía un poder ofensivo abrumador, sino también la capacidad de absorber energía externa de forma autónoma. Realmente aterrador. Capítulo 170. En ese instante, creyó morir. Afortunadamente, antes de descender de la montaña, su maestro les había dado a cada uno un talismán protector. Pensó que nunca necesitaría usarlo, pero inesperadamente, no lo necesitó al luchar contra su hermano, pero sí tuvo que usarlo al enfrentarse a Shimura Danzo. Parecía que últimamente había tenido un viaje tranquilo y se había olvidado de ser cauteloso, casi siendo asesinado por este tipo torpe. Afortunadamente, su maestro estaba allí para protegerlo, y las cosas no empeoraron. Además, la condición de Shimura Danzo era claramente muy grave. Desde cualquier ángulo, este tipo parecía incapaz de controlar este enorme poder. Su razón había sido completamente devorada por esa fuerza abrumadora. Podría decirse que el monstruo ante él ya no era Shimura Danzo, sino un monstruo con solo poder y sin razón. Aún así, su poder seguía siendo bastante asombroso. Sasuke, habiendo sido entrenado por Naruto, tenía una comprensión más profunda del poder que la mayoría de las personas en el mundo ninja. Podía percibir que el poder de su oponente era superior al chakra de los ninjas. Además, estas dos energías parecían provenir de la misma fuente, así que cuando su Susanoo, compuesto de su propio chakra, colisionó con el ataque del oponente, se desintegró al instante, y en ese instante, el oponente absorbió la energía, aumentando su propio poder. Por lo tanto, si el oponente podía absorber el poder del Susanoo, entonces esos ninjutsu también deberían serlo. Al pensar esto, el monstruo frente a él cambió repentinamente. Sasuke lo había partido en dos, y normalmente no habría tenido posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, tras un breve aullido, una carne gruesa y pegajosa brotó de sus heridas, uniendo ambos lados de su cuerpo. En poco tiempo, volvió a la normalidad. No pierdas el tiempo, ahora soy invencible. No me matarás. En un instante, el monstruo se expandió aún más, aparentemente absorbiendo el poder del mundo e hinchando constantemente su cuerpo. Esto sí que es problemático, pero no es necesariamente inútil.